El encargo de Jesús a Pedro, unas palabras que aún en día resonan. Después de la resurrección, cuando las sombras del temor todavía cubrían el corazón de los discípulos, Jesús aparece nuevamente a ellos, no con reproche, sino con gracia. En la orilla del mar de Tiberíades, donde todo comenzó para algunos de ellos, el Maestro resucitado prepara un desayuno para sus amigos. Una escena sencilla, casi doméstica, pero cargada de significado eterno. Pedro, el impulsivo, el valiente, el que había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, había caído. No una, sino 3 veces. 3 veces negó conocer al Señor, y con esa negación, algo en su interior también se quebró. Pero Jesús, como buen pastor, no lo abandona. Él no olvida a los suyos, ni cuando fallan, ni cuando se esconden, ni cuando huyen. El amor de Cristo es más fuerte que nuestra traición. En medio de la brisa matutina, junto al fuego encendido en la playa, Jesús mira a Pedro, no con ojos de juicio, sino con compasión. Y entonces sucede algo sagrado. Una conversación que no solo restauraría a Pedro, sino que sellaría su destino. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro, sorprendido, responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús no lo reprende, no le menciona su negación. Solo le dice: apacienta mis corderos. 3 veces repite Jesús la pregunta. 3 veces Pedro responde. Y 3 veces Jesús le encomienda cuidar de su rebaño. No es casualidad. Cada me amas cura una negación. Cada mandato de apacentar restaura una herida. Este no es un diálogo cualquiera. Es un llamado, es una comisión. Es un perdón profundo que no solo absuelve, sino que eleva, que honra, que confía de nuevo. El encargo de Jesús a Pedro es más que una simple tarea. Es una muestra del corazón de Cristo. Él no elige al perfecto, sino al quebrantado. No pone su rebaño en manos del fuerte, sino del que ha llorado por su debilidad. Pedro, el que cayó, ahora es llamado a levantar a otros. Jesús le está diciendo: Pedro, si me amas, entonces cuida de los míos. Si realmente me quieres, demuestra ese amor pastoreando, guiando, sirviendo. No me basta con palabras. Te llamo a una vida entregada, a un amor práctico, a un servicio sacrificial. Y en ese momento, Pedro comprende algo más profundo. Amar a Jesús no es solo un sentimiento, es una misión. Un amor sin acción es incompleto. Jesús no pide perfección, pide fidelidad. Y Pedro, restaurado por la gracia, acepta el llamado. Pero Jesús va más allá. No le promete una vida fácil. Le dice claramente: cuando eras joven, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Con estas palabras, le profetiza el tipo de muerte que tendría. Pedro morirá crucificado como su maestro. Su amor lo llevará hasta el martirio. Y entonces, Jesús le dice las mismas palabras con las que lo llamó al principio: sígueme. Después de todo lo vivido, de todo lo sufrido, de todo lo traicionado, la invitación sigue siendo la misma. El amor de Jesús es persistente. Su llamado es irrevocable. Este encargo a Pedro resuena a lo largo de los siglos como un eco del corazón de Dios. Es un llamado a los líderes, a los pastores, a los que han fallado y quieren volver a empezar. No importa cuán bajo hayas caído. Si tu corazón se vuelve a Cristo, Él tiene un lugar para ti en su misión. Pedro no fue restaurado para volver a su antigua vida. No regresó a pescar como antes. Fue restaurado para ser pastor, para guiar, para alimentar, para dar su vida por las ovejas, como lo hizo su Señor. Después de los días más oscuros que vivieron los discípulos, días marcados por la traición, la sangre, el miedo y la muerte, llegó la mañana de la restauración. Una mañana en la que el resucitado Señor caminó una vez más entre los suyos, no como víctima, sino como vencedor. Y en esa nueva etapa de la historia divina, cuando parecía que todo estaba perdido, Jesús prepara uno de los momentos más significativos del Nuevo Testamento: el encargo a Pedro. Simón Pedro, aquel pescador de Galilea que un día dejó sus redes por una promesa. El hombre que se atrevió a caminar sobre las aguas y que, segundos después, comenzó a hundirse. El mismo que juró nunca abandonar a Jesús, pero que lo negó frente a una sirvienta. Su historia está marcada por contrastes.
fe y miedo, pasión y debilidad, convicción y vergüenza. Y sin embargo, es a él a quien Jesús busca, no al que nunca falló, sino al que conoce el sabor amargo del remordimiento. Porque Jesús no edifica su iglesia sobre la perfección, sino sobre el corazón quebrantado. Y es ahí, en la playa, junto al mar de Tiberíades, donde ocurre el encuentro. La escena es sencilla pero profundamente simbólica. Jesús, el Mesías resucitado, encendió un fuego y preparó pescado y pan. El fuego recuerda a otro fuego, aquel en el que Pedro se calentaba mientras negaba conocerlo. Pero esta vez no hay acusaciones, no hay condena, solo un desayuno, una presencia y una pregunta que perfora el alma. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta no es casual. Jesús no le dice Pedro, que significa roca. Usa su antiguo nombre, Simón. Es como si Jesús volviera al principio, a cuando le llamó por primera vez. Simón, el hombre, antes de ser discípulo, antes de las multitudes, antes de la traición. Es un recordatorio sutil. Volvamos al origen. Y la pregunta no es solo ¿me amas? Es ¿me amas más que estos? Refiriéndose probablemente a los otros discípulos o quizás a los peces, al antiguo estilo de vida. Pedro había declarado una vez, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. ¿Aún crees eso, Pedro? Pedro responde con humildad. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero en griego, Pedro no usa el verbo agapao, amor incondicional, sino filio, afecto, cariño fraternal. Hay vergüenza en su voz. Ya no presume, ya no promete más de lo que puede cumplir. Solo se aferra a lo que le queda, tú sabes. Jesús le responde, apacienta mis corderos. El amor a Jesús se transforma en cuidado por otros. El discipulado no es un viaje individualista. Quien ama a Cristo, ama también a los que él ama. Apacentar es cuidar, guiar, proteger. Y Jesús le encomienda lo más valioso que tiene, su rebaño. Aquel que falló es ahora llamado a cuidar. Pero Jesús no se detiene. Por segunda vez pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro insiste, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Notemos el matiz. La primera vez, apacienta mis corderos. Ahora, pastorea mis ovejas. Es un crecimiento. De cuidar a los más vulnerables a guiar a toda la comunidad. Jesús está restaurando la identidad de Pedro como líder, como pastor. Y entonces llega la tercera pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aquí, Jesús cambia el verbo. Ya no dice agapao, sino fileo, como Pedro había respondido antes. Es como si Jesús descendiera al nivel de Pedro. Ya no le pide un amor heroico, sino simplemente un afecto sincero. Y eso duele. Pedro se entristece, no porque Jesús dude de su amor, sino porque ha tocado la herida, porque recuerda que lo negó 3 veces, porque ahora 3 veces debe confesar. Es una herida que duele, pero que sana. Y por tercera vez, Jesús dice, apacienta mis ovejas. 3 preguntas, 3 respuestas, 3 mandatos. Es un acto de restauración perfecto. Jesús no solo perdona a Pedro, le devuelve su propósito. Lo vuelve a confiar con la tarea más importante, cuidar de su iglesia. Este momento marca un giro en la historia de Pedro. De pescador a pastor, de negador a líder. Jesús no solamente le da otra oportunidad, le otorga una nueva identidad. Pero el llamado no está libre de advertencias. Jesús le dice, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Juan aclara, esto dijo, dando a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Jesús le anuncia su destino, el martirio. Pedro morirá como su maestro, extendiendo las manos, crucificado. El camino del discipulado verdadero lleva al sacrificio. Amar a Jesús significa morir cada día, no solo físicamente, sino a uno mismo, a la comodidad, al orgullo, a la voluntad propia. Y entonces, como si todo volviera al inicio, Jesús dice, sígueme. Las mismas palabras que Pedro escuchó cuando lo llamó desde su barca años atrás.
pero ahora tienen un peso diferente. Ahora Pedro sabe lo que cuesta seguirle. Ha visto la cruz, ha sentido el miedo, ha vivido el fracaso, pero también ha conocido la gracia. Y eso lo cambia todo. Jesús no necesita superhéroes. Él llama a hombres y mujeres rotos, conscientes de su fragilidad, pero dispuestos a amar. No pide perfección, sino entrega. No exige fortaleza, sino obediencia. Y Pedro, el que lloró amargamente, el que se escondió tras la vergüenza, se convierte en roca. No porque él fuera fuerte, sino porque la gracia de Cristo lo hizo firme. Él entendió que el liderazgo no es dominio, sino servicio. Que ser pastor es morir un poco cada día por amor a las ovejas. Ese encargo sigue resonando hoy. En cada líder espiritual, en cada creyente llamado a servir, en cada corazón herido que piensa que ya no tiene lugar en el reino. Jesús sigue preguntando, ¿me amas? Y si la respuesta es sí, entonces el mandato sigue siendo el mismo. Apacienta mis ovejas. El sígueme que Jesús pronuncia al final de su conversación con Pedro no es solo un llamado, es una consagración. Es la afirmación de que su gracia ha sido suficiente para restaurar, para levantar y para confiar nuevamente en aquel que cayó. Pero más allá del momento personal que vive Pedro, este encargo tiene una dimensión profética y eclesial. Jesús no está simplemente rehabilitando a un amigo. Está levantando la figura de uno de los pilares de su iglesia. Está confiando el cuidado de su pueblo a un hombre que aprendió, a través del dolor, lo que significa amar. Pedro, como pastor, no podrá guiar al rebaño con dureza, porque él mismo fue quebrantado. No podrá mirar con desprecio a quien tropieza, porque él sabe lo que es caer. El sufrimiento, la vergüenza y el perdón han esculpido en su alma una compasión que lo prepara para el liderazgo cristiano. Este principio es central en el reino de Dios. Los más rotos pueden ser los más usados. Quien ha sido restaurado por Cristo conoce el valor del alma humana, conoce el lenguaje de las lágrimas, entiende lo que significa recibir una nueva oportunidad. Cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, está dándole una tarea sagrada. Las ovejas no son de Pedro, son de Cristo. El rebaño es suyo, y solo suyo. Pedro no es el dueño, es el siervo encargado. Y eso redefine el liderazgo espiritual en toda la historia de la iglesia. Ser pastor, en la visión de Cristo, no es tener poder, sino servir. No es buscar aplausos, sino lavar pies. No es destacarse, sino desaparecer tras la cruz. Pedro debe guiar con humildad, con sabiduría, con ternura, como lo haría Jesús. Muchos siglos después, Pedro escribiría en su carta, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5, 2-3. Esas palabras nacen directamente de aquel encuentro en la playa. Pedro no olvidó el encargo, no olvidó el fuego, ni la voz de su maestro, ni la gracia que lo abrazó cuando más lo necesitaba. Y vivió, y murió, cumpliendo esa misión. La historia de Pedro nos enseña que la restauración de Dios no solo perdona, sino que empodera. Pedro no fue relegado por su error, fue promovido por su humildad. Jesús no lo descartó, lo eligió de nuevo, porque el reino no se edifica sobre la perfección humana, sino sobre la fidelidad al llamado. Y este llamado no se limita a Pedro. Cada creyente, en cierta forma, recibe la misma pregunta. ¿Me amas? Es una pregunta que nos confronta. No nos pregunta si sabemos teología, si tenemos títulos, si hacemos milagros. Nos pregunta si amamos, porque todo lo demás fluye de ahí. Si amamos a Jesús, entonces servimos a los suyos. Si amamos, cuidamos. Si amamos, guiamos, protegemos, enseñamos, intercedemos. El amor no se queda en el corazón. Se manifiesta en acciones concretas, y especialmente en el trato hacia los demás. El encargo de Jesús a Pedro también es un espejo de nuestra vida. Muchos han fallado. Muchos han negado a Jesús con sus actos, con su silencio, con su cobardía. Pero el mismo Jesús que buscó a Pedro, te busca a ti. El mismo fuego que ardía en la playa arde hoy en el altar del arrepentimiento. La misma gracia que restauró a Pedro está disponible para ti. Y cuando el Señor te restaura, no solo limpia tu pasado, te da un futuro.
te confía una tarea. Te dice, sígueme. Ese sígueme no es un llamado superficial. Es una invitación a morir, a negarse a uno mismo, a cargar la cruz. Pero también es una invitación a vivir con propósito, con plenitud, con una misión eterna. Pedro aceptó ese llamado, y con el paso de los años, se convirtió en una roca real, no por orgullo, sino por la fortaleza que da el Espíritu Santo. El mismo hombre que una vez se escondió por miedo, ahora predica en público, enfrenta al Sanedrín, es encarcelado, golpeado y finalmente crucificado por su fe. Según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo por no considerarse digno de morir como su Señor. Ese es el fruto del encargo, un amor transformado en entrega, una restauración convertida en testimonio, una caída que se volvió fundamento. Hoy, el mensaje sigue vivo. Jesús sigue preguntando, ¿me amas? Y no basta con responder con los labios. El amor se demuestra. Se demuestra cuando cuidas del débil, cuando alimentas al hambriento, cuando guías al perdido, cuando animas al cansado. Se demuestra cuando pastoreas el corazón de los que te rodean. Jesús no llama a los mejores, llama a los disponibles, a los humildes, a los que, como Pedro, han llorado en la oscuridad, pero aún están dispuestos a amar. Porque al final, el encargo a Pedro no fue solo una tarea. Fue un acto de confianza divina. Fue un acto de gracia sobrenatural. Fue una declaración. Yo sé quién eres, Pedro. Sé lo que hiciste, pero también sé en quién te puedes convertir. Si me amas, si me sigues, si apacientas mis ovejas. Y esa declaración, en voz baja o en voz de trueno, sigue resonando hoy, esperando una respuesta. ¿Me amas? Entonces, apacienta mis ovejas. Sígueme. Y con esto llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Si este video te ha tocado el corazón, te invitamos a suscribirte al canal para que podamos seguir creando más contenidos que edifiquen y traigan esperanza a quienes lo necesiten. Al hacerlo, también nos ayudas a alcanzar a más personas que quizás estén librando batallas silenciosas como la que hoy hemos compartido. Déjanos tus comentarios, queremos leerte, saber cómo este mensaje ha impactado tu vida o simplemente saludarte. Tu testimonio puede ser luz para otros. Esperamos de todo corazón que este video te haya aportado algo valioso, que te haya levantado, fortalecido o al menos recordado que no estás solo. Gracias por regalar parte de tu tiempo para escuchar. Sin más, que el Señor esté contigo y te bendiga abundantemente. Que su paz inunde tu corazón y su amor fortalezca cada paso que des. Que su luz ilumine tu camino en los momentos de oscuridad y su gracia te sostenga siempre. Que el Espíritu Santo te guíe con sabiduría y te llene de esperanza renovada. Y que en cada instante sientas la presencia viva de Dios acompañándote, protegiéndote y amándote sin condiciones. Hasta el próximo video.